Hola a todos, este es el pronóstico para los que sois Libra de Sol o de Ascendente para septiembre de 2017. Espero que hayáis disfrutado de los meses de julio y de agosto, tanto si ha coincidido con vacaciones o el verano, como si ha coincidido con temporada de invierno. Siguiendo la estructura de otros vídeos, voy a hablar primero de los planetas que se mueven de forma más rápida y finalmente comentaré planetas que se mueven de forma más lenta y que ya han sido comentados en otros vídeos. En primer lugar, este vídeo sale en el día 5 y el día 5 justo coincide con dos planetas que cambian de posición. Uno es Marte, que teníais en la casa de los grupos, de los planes de futuro y de lo que se puede llamar autenticidad, que no voy a comentar porque ya lo tenéis comentado en el vídeo anterior del pronóstico de julio y agosto, puesto que ha estado ahí durante gran parte de este verano. Otro planeta que también tenéis en esta área y que va a seguir estando, pero que la diferencia es que a partir del día 5, es decir, a partir de hoy, pasa de estar evaluativo a estar directo, es Mercurio. Entonces voy a empezar por ahí. Tenéis a Mercurio en el área de los grupos y de las amistades desde este día 5 hasta este día 10. Realmente está desde principios de mes, pero hasta el día 5 estaba en su fase evaluativa. ¿Esto qué quiere decir? Que era el momento de evaluar las ideas que teníais sobre el futuro, sobre los grupos y sobre la amistad. Las ideas en cuanto al futuro, lo que básicamente está diciendo es que para moveros hacia el futuro tenéis que tener un plan de lo que queréis desarrollar cuando os estéis moviendo y haciendo los cambios necesarios para ese mirar hacia adelante. En esta casa de lo que se trata no es tanto mirar al futuro como algo temporal, sino mirar al futuro como algo que se entiende como cambios que vais haciendo para paulatinamente que la vida se vaya ajustando a una vida más auténtica. Por eso, Mercurio en esta área, cuando ha estado de forma evaluativa, lo que ha pedido es una evaluación para ver si estáis siendo sinceros con vosotros mismos con respecto a dónde queréis llegar, dónde os gustaría llegar en el sentido de qué vida encaja con vosotros, qué planes encajan con vosotros en todos los ámbitos, tanto si es a nivel profesional como si es a nivel, pues por ejemplo, de la relación de pareja o de la idea de familia que queréis formar, si queréis formar una familia, si no, si queréis estar en el sitio en el que estáis y tenéis ideas de viajar, si estáis llevando en definitiva una vida que os está encaminando hacia algo que realmente es más auténticamente vuestro, o estáis llevando una vida que sobre todo está enfocada a encajar en un marco por no desentonar con el resto, pero no tanto por conectar con vosotros. Este área está hablando mucho de todo lo que es quizá un poco más difícil de aceptar en el sentido de que sacar la parte más excéntrica y más rebelde. Es decir, que si por ejemplo el mejor plan de futuro para mí pues puede ser dejar de estar en mi trabajo tradicional y ponerme en un trabajo más alternativo, pues de lo que se trata es de que se tome conciencia. Por eso Mercurio, que es el planeta mental, el planeta de la mente, lo que está pidiendo es que hagáis una evaluación para ver si esa toma de conciencia la estáis haciendo bien y si por lo menos estáis permitiendo a nivel de ideas el daros cuenta de realmente cuál es la vida y el futuro que realmente encaja con vosotros. En el ejemplo que he puesto, pues de lo que se trataría es de ver si me estoy conformando con un trabajo tradicional porque estoy castrando mi necesidad de ir hacia un trabajo más alternativo por miedo o porque no sé cómo va a reaccionar el mundo, no sé si lo voy a poder hacer, pero al final no deja de ser resistencia al cambio, porque para moverme yo hacia la vida que quiero crear tengo que hacer cambios. Entonces, Mercurio a partir del día 5 y hasta el día 10 lo que está diciendo es tener en cuenta todo lo que habéis evaluado para no ejecutarlo, sino simplemente pensar cómo podéis orientaros más hacia esa autenticidad. O lo que es lo mismo, cómo podéis planificar que la vida que estáis viviendo y los pasos que estáis dando os vaya acercando cada vez más a algo que realmente esté en sintonía con vosotros
y no que os desconecte de eso por encajar en lo que se supone que el resto del mundo os va a aceptar más. Que cuando hacéis los cambios para moveros hacia el futuro que realmente queréis, pues evidentemente habrá gente que esos cambios los viva con enfado o con rechazo, y habrá gente que los apruebe. Por eso el tema es importante de dos formas. En un primer lugar, de lo que se trata es de tomar conciencia de qué cambios realmente queréis hacer, porque si vais a provocar una reacción externa o una posible reacción externa, porque luego la gente puede reaccionar o no, se trata de que realmente os estéis moviendo hacia algo que queréis y no que os estéis moviendo hacia algo distorsionado, ya sea por encajar en un molde, o ya sea simplemente porque necesitáis un cambio, no sabéis qué hacer y entonces estáis cambiando por cambiar. Y por otro lado, de lo que se trata es de que toméis las medidas adecuadas, pero el primer paso es hacerlo a nivel mental. A nivel mental, de lo que se trata es de que miréis un poco qué opciones tenéis y dentro de esas opciones cómo podéis dar los pasos necesarios. Es muy interesante esta área porque realmente vosotros, que tenéis una energía muy de intentar conciliar, muy de complacencia, de buscar siempre la armonía, puede ser interesante dar un impulso en el sentido de que podéis buscar la armonía, pero podéis al mismo tiempo conectar con vuestra autenticidad. Es decir, si a mí no me gusta ir a la playa, un ejemplo sencillo, pues entonces no ir a la playa, sino ir hacia otro lugar. Y si ya nos ponemos en planes más importantes, como puede ser qué tipo de trabajo queréis o qué tipo de vida queréis llevar, pues la cosa se pone más interesante, porque se trata de conectar con el tipo de vida que queréis llevar y evitar a toda costa no moveros hacia esa vida por ser demasiado complacientes con el entorno. Pero también vosotros podéis iros a la otra polaridad, que es ya no quiero ser complaciente, entonces lo que voy a hacer es hacer lo que yo quiera. Y es que si os estáis moviendo hacia la vida que queréis llevar, al final en ese camino os va a acompañar gente auténtica y vais a dar los cambios necesarios, pero realmente os vais a sentir más libres, porque incluso la posible culpa que puede ir asociada se va compensando con el sentimiento de satisfacción interno que tenéis. Si solamente estáis haciendo los cambios un poco por venganza o por impulso o por rebeldía hueca, os estáis yendo hacia un lugar que al final no os va a dar satisfacción, porque lo que estáis haciendo no es moveros hacia cambios que conectan con vuestra parte rebelde, sino que conectan con una rebeldía que está en el ambiente pero que no es vuestra. Me entretengo bastante en esta área, pero porque creo que es interesante que lo entendáis bien. Entonces, hasta el día 10 tenéis la oportunidad de pensar en todo esto, porque la primera piedra que tiene que ser puesta para hacer todo este proceso es sobre todo a nivel mental tener claro pues dónde sí, dónde no, y si realmente es algo que vibra con vosotros o si no. Durante todo el mes hasta el día 20 vais a tener a Venus en esta área, que Venus básicamente es un disfrute, y lo que está diciendo es, al margen de que hasta el día 10 tengáis la posibilidad de pensarlo, a la hora de ejecutarlo y de dar los pasos necesarios, se trata de que lo hagáis un poco en vuestro estilo. El estilo de Libra es muy diplomático, es muy suave, entonces eso lo podéis aprovechar para moveros hacia un futuro o aproximaros más hacia un futuro más auténtico. Y entonces de lo que se trata es de ir ejecutando cambios pequeños que pueden provocar en el ambiente un poco de caos, porque si por ejemplo siempre habéis sido demasiado complacientes y os dais permiso para no serlo, pues la cosa puede escandalizar o puede sorprender a personas de fuera, pero precisamente por esa suavidad lo podéis llevar de una forma que sea más manejable para vosotros. Es decir, una cosa es que, como he dicho antes, no decidáis no ser complacientes, y otra cosa es que os vayáis al otro polo, a ser demasiado egoístas. Si os ponéis como camino ser un poco menos complaciente y pensar un poco más en vosotros, pues entonces la cosa va bien. Y con esto no estoy diciendo que todos los Libra tengáis que pensar más en vosotros, sino que habrá que ver en qué momento estáis. Sois Libra, entonces utilizáis
utilizáis la armonía y a veces el utilizar esa armonía lo que implica es adaptarse demasiado al otro, pero a veces utilizar esa armonía también la podéis utilizar para manipular al otro, en el sentido de que al final hacéis lo que queréis hacer, pero con un ataque, por llamarlo de alguna forma, que no es agresivo, sino que es más pasivo o más, digamos, enrevesado, en el sentido de que muchas veces callando se puede hacer más daño que atacando, o muchas veces diciendo que sí, pero luego haciendo lo contrario, también es una forma de utilizar la diplomacia de una forma no tan positiva. Entonces, se trata de que utilicéis esa armonía pero en positivo, hacer los cambios necesarios para moveros hacia la vida que queréis tener de una forma lo suficientemente pequeña como para que lo podáis manejar, pero siempre usando esa armonía de forma que os beneficie a vosotros y al resto. Y en el caso de que haya personas que no estén en la misma onda, igualmente el proceso se puede hacer de forma suave, o incluso en el caso de que haya que ir al conflicto se puede hacer de forma suave, porque el peligro que tenéis es de evitar el conflicto de forma pasiva e ir hacia el conflicto pero de una forma demasiado sutil. Esto también afecta en la amistad. Entonces, hasta el día 10 que tenéis a Mercurio es un buen momento para comunicar. Hasta el día 5 estabais en plan evaluativo, pues viendo un poco cómo estabais comunicando, ¿no? Si estabais en la misma onda a nivel mental con las diferentes amistades. Y del 5 al 10 es un poco el momento de comunicar en grupos. De alguna forma vais a estar más habladores o incluso podéis ser portavoz si por ejemplo tenéis que hacer algún plan en grupo, pues podéis ser la persona que lo comunica, que propone los planes, pero de cualquier manera durante todo el mes hasta el día 20 es el momento de disfrutar, pero quiero volver a repetir que esta área también está hablando de autenticidad, entonces puede haber dos tipos de personas. Las personas que están más en sintonía con vosotros, con las que podéis ser vosotros y podéis sacar vuestro lado más excéntrico, más rebelde, más auténtico, y las personas que no están en la misma onda en el sentido de que pues os podéis llevar bien hasta un cierto punto, pero no podéis mostrar vuestro lado más alocado. Significa alocado lo que signifique, o sea, alocado lo que me refiero es a esa parte de vosotros que es lo más diferente que tenéis, sea a lo mejor locura entendido como una personalidad muy alocada, o sea simplemente pues un toque diferente que os hace especiales. Entonces es el momento de disfrutar con las personas con las que sí que podéis tener ese vínculo, y con las personas con las que no lo podéis tener pues se trata de iros alejando, o si hay que tener conflicto tenerlo, pero con esa energía que vosotros tenéis, que es más sutil y más armónica. Esta área me parece interesante porque vosotros la podéis manejar muy bien, pero siempre que tengáis el cuidado de lo que he dicho antes, de que la diplomacia bien utilizada es simplemente que si se puede evitar el conflicto porque no tiene sentido o es más productivo no ir hacia el conflicto, pues entonces se evita, pero si hay que ir al conflicto se busca la armonía. Pero tener mucho cuidado con no utilizar la parte negativa de Libra, que es ir hacia el conflicto de una forma que vosotros quedáis bien, pero que al otro no le estéis dando la posibilidad de tener una solución armónica, sino que estáis proyectando en el otro quizá agresividad que vosotros tenéis dentro, y eso el Libra lo puede provocar bastante bien. Entonces digo esto porque si esto no se hace, entonces lo que puede hacer es que con personas con las que tenéis buena relación la cosa puede no disfrutarse tanto, y con personas que no tenéis tan buena relación el proceso puede ser menos suave de lo que estáis buscando, porque si estáis buscando evitar el conflicto y quedar bien a costa del otro, no es lo mismo que estar buscando una separación o una resolución del conflicto de forma diplomática. Entonces en esto tener bastante precaución. Desde el día 5 tenéis a Marte en el área de lo que llamo la sensación global, que en estos últimos vídeos lo estoy llamando lo que está ocurriendo, digamos, entre bambalinas, o lo que ocurre un poco antes de ponerse en la acción.
Se puede decir que antes de empezar algo o antes de mostraros, no vosotros, sino todo el mundo, hay como un proceso previo de preparación. O sea, pues, por ejemplo, antes de levantarnos tenemos una noche de descanso. Entonces, es como si estuviera el planeta de la energía, que es Marte, desde el día 5 en esta área de lo que hacéis, digamos, en la noche, en el paso previo a poneros en modo diurno. ¿Esto qué significa? Pues que podéis sentir que tenéis la energía como más drenada, más apagada a partir del día 5. Realmente no es que la tengáis apagada, sino que la energía lo que está pidiendo es que invirtáis en ese modo nocturno. ¿Qué es el modo nocturno? Pues que veáis todo lo que necesitáis de forma holística y le pongáis energía a ello para luego, cuando ya sea el momento de poneros en acción, que será más adelante, pero durante todo este mes vais a estar en ese modo nocturno, lo podáis hacer de una forma más positiva. Sigo con el ejemplo del modo nocturno porque si yo en la noche aprovecho para descansar, aprovecho para cuidarme, aprovecho para pensar en mí, pues luego en el día me levanto mejor. Si yo en la noche no descanso bien porque me cargo con trabajo o intento estar activa en un momento en el que la vida me está pidiendo que descanse, pues entonces en el momento en el que me quiero levantar no estoy con tanta energía. Y es un poco paradójico porque de lo que se trata es que ahora este mes, para poder tener más energía más adelante, vais a necesitar cuidar el descanso y cuidar lo que sea que necesitéis para poder favorecer ese modo nocturno. Esto básicamente también lo que está diciendo es, esta área yo la suelo llamar el área de la sensación global. Entonces, en la sensación global están contenidos todas las cosas y todas las sensaciones que os hacen confiar o no confiar, ilusionaros o no ilusionaros por la vida y por las cosas. Y esto es importante, por eso vuelvo a repetirlo y lo vuelvo a llamar como el modo nocturno. Podéis hacer, podéis pensar, podéis crear, podéis trabajar el inconsciente, podéis hacer lo que queráis, pero hay una cosa que es como más grande o que incluye a todo lo demás y es la fe o la ilusión o desilusión que tengáis por la vida y por las cosas y también la sensación que tengáis, porque muchas veces la sensación va más allá de si tenéis confianza o no tenéis confianza en la vida. O sea, por ejemplo, si estáis cansados necesitáis descansar. Aunque queráis poneros en modo activo, pues necesitáis descansar. Si habéis tenido estrés, pues necesitáis daros permiso para liberarlo. Si tenéis rabia acumulada, necesitáis daros permiso para sacarla. Si habéis estado demasiado en movimiento, pues necesitáis parar un poco. Y si habéis estado demasiado parados y a lo mejor lo que tenéis que encontrar es esa chispa que os hace otra vez poneros en movimiento, pues tenéis que cuidar, estando en este modo nocturno, que es lo que realmente puede ser fuente de conexión con esa chispa de ilusión, porque Marte en esta área sobre todo os puede conectar en negativo con la apatía. La apatía, Marte lo que está movilizando es todo ese tanque de ilusiones y de desilusiones que tenéis. Entonces es algo muy sutil y puede funcionar en positivo como una energía que os hace confiar, aunque ahora estéis en un modo un poco más fuera de la imagen pública. Y por otro lado también puede funcionar como una energía saboteadora, que es como el querer mover esa energía pero no saber cómo porque está un poco difuso. Entonces, en el momento que sintáis esta confusión, acordaros de esto que se está diciendo en este vídeo, porque de lo que se trata es de invertir en todo aquello que al final os da una mejor sensación, pero una mejor sensación de forma global. Y para poder conectar con esto tenéis que estar en ese modo nocturno y ese modo nocturno lo que pide es tener ratos de soledad. Soledad o puede ser en compañía, pero sobre todo se trata de tener la quietud suficiente como para poder conectar con vosotros mismos. A veces, lo he dicho en algún vídeo, pues para poder estar feliz lo que hace falta es estar una temporada dándose permiso para llorar
lo que sea que necesite ser llorado. O a veces para poder estar en movimiento hace falta estar una temporada parado. Entonces, mirar a ver qué es lo que cuando estáis en contacto con vosotros mismos y estáis con la suficiente quietud, aflora. Y ser compasivos con lo que aflore, porque muchas veces el tema no es que estéis mejor o estéis peor si afloran unas cosas o afloran otras, sino que tenéis que conectar con vosotros mismos y saber qué es lo que hay. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, haya una tristeza o haya una desilusión o haya una frustración que pensabais que teníais superada y que cuando estáis en soledad empieza a aflorar, pues se trata de darle ese soporte. No se trata de juzgarlo, sino de darles ese soporte. Por eso vuelvo a repetir el tema del modo nocturno. Si por la noche, por ejemplo, habéis estado andando mucho y por la noche, cuando están las piernas en reposo, veis que os duelen o veis que están demasiado cansadas, pues no se trata de criticar por ese cansancio, sino de daros cuenta y entonces tomar medidas. Pues sería cuestión de daros un masaje, de intentar caminar menos o de intentar estirar o lo que sea que necesitéis. Si estáis juzgando que no tendríais que tener las piernas tan cansadas, pues entonces evidentemente no estáis conectando con ese proceso y con esas necesidades que tenéis. Y esto es bastante interesante porque vosotros sois el signo que sobre todo quiere estar equilibrado. Entonces cuando se desequilibra puede intentar negarlo. Entonces, de lo que se trata es de que paréis, sobre todo este mes, para prestar atención a lo que pasa dentro de vosotros. Esto va a estar prácticamente todo el mes y a partir del día 10 se une Mercurio. Mercurio lo que va a hacer es que va a unir a todo esto energía mental y entonces energía mental sobre todo se va a manifestar en forma de pensamientos y en forma de pensamientos que lo más probable es que sea en relación al futuro o una situación presente, cómo se va a resolver en el futuro. Y entonces pueden pasar dos cosas. Lo primero, que os conecte con una ilusión por ese futuro y lo segundo, que os conecte con una ansiedad o una desilusión por ese futuro. En el segundo caso, que es un poco el que más preocupante puede ser, pues sería, no sé lo que va a pasar, pero como tengo este tema de desconfianza en la vida, pues entonces estoy conectando con ansiedad, porque esta incertidumbre me provoca ansiedad. Entonces de lo que se trataría es de aprovechar el paso de Marte para decir, bueno, pues a ver qué es lo que hago con esta ansiedad, porque puedo intentar cambiar el pensamiento a positivo, tengo que ver si eso me funciona o no me funciona, pero a lo mejor necesito algo para entretenerme, para entretener esa ansiedad. Pero sobre todo esta área lo que está pidiendo no es tanto un entretenimiento que desconecte de ese sentimiento, sino conectando con ese sentimiento, en este caso negativo, ver cómo es la mejor gestión. A veces, pues de lo que se trata es simplemente de permitiros sentir ansiedad y buscar formas de calmar la ansiedad, pero conectando con ella, no desconectando de ella. A veces de lo que se trata con Mercurio es un poco lo que he dicho antes con Marte, que si queréis tener pensamientos positivos, pues hace falta darle una cabida a los pensamientos más negativos o más ansiosos y permitiros, pues por lo menos verlos y darles un espacio, incluso sacarlos, pues escribiendo o hablándolo o compartiéndolo con vosotros, o si hacéis algún tipo de meditación, pues gestionándolo a través de esa meditación o si tenéis alguna conexión con guías o hacéis alguna historia de canalización, pues también es el momento de recibir mensajes sobre esos pensamientos, pero sobre todo la palabra clave es compasión, o sea, no se trata de criticar si estáis en un momento de pensamiento ansioso, sino de ser compasivo con ese proceso. Y vuelvo a poner el ejemplo de las piernas. Se trata de que si es lo que está pasando, pues no hay que juzgarlo, porque no sois mejores por tener pensamientos más positivos o más negativos, sino que eso no es. Entonces se trata de ver qué es lo que hay y sacar esos pensamientos negativos, pues también puede ser a través de la música, a través de tal, pero
sería buena idea que los escribierais porque a la hora de sacarlos, pues evidentemente si tenéis el tanque, que además vosotros sois mucho de funcionar con balanza, tenéis un tanque de cosas que están en positivo, que os ilusionan, y también tenéis un tanque de desilusión, porque todos lo tenemos. Entonces, si ese tanque de desilusión os permitís verbalizarlo y os permitís verlo, pues entonces tenéis más fácil que salga también lo que os ilusiona. Entonces es bueno poder escribirlo. También se puede hacer con el poder de la imaginación, pensando en el futuro, intentando pensar en el futuro lo más positivo posible, imaginando posibles futuros cada vez mejores y no tanto tan negativos, y mirando al pasado para ver todo lo que ha pasado en el pasado, intentar que el sentimiento mejore. Pero quiero hacer mucho hincapié en que no se trata de intentar estar bien a toda costa, porque eso es una tendencia bastante de Libra, sino que de lo que se trata es de ver qué es lo que hay y si hay algo negativo, tener compasión y tener paciencia con el proceso, porque sobre todo lo que vais a necesitar es consuelo. Y consuelo que tiene que ser dado más bien en soledad, es decir, lo podéis compartir, pero sobre todo se trata de qué hacéis a solas cuando necesitáis consuelo, qué actividad, qué pensamiento y qué actitud os reconforta. Entonces, básicamente es un mes bastante focalizado en esta área, aunque tiene parte de focalizarse en la área anterior, que es el área de mirar hacia el futuro y tal, pero es importante este tema porque además a partir del día 20 Venus, que era el planeta que estaba en el tema de disfrute de las relaciones, de amistad, y en el tema además de poder moveros hacia el futuro con pasos más manejables, y además es posible que entre las amistades surja alguna tendencia al romance, sobre todo hasta el día 20. A partir del día 20 Venus pasa a este área de lo que está sucediendo entre bambalinas o en el modo nocturno. Entonces esta área con Venus se le añade además la energía de que todas las relaciones que hayan sido tanto fuente de ilusión como fuente de desilusión ahora se pueden amplificar y se puede trasladar ese sentimiento de ilusión por esa conexión que se ha tenido, o de desilusión por conexiones que se han perdido, o por ansiedad porque ha pasado algo que no entendéis, se puede trasladar al presente. Y no solamente con eso, sino con actividades, con lo cual de lo que se trata a partir del día 20 es de buscar, es un poco continuación de lo que ha pasado antes, buscar fuentes de disfrute que os pueden ayudar a llevar mejor la ansiedad posible que pueda surgir y a conectar también con mayor disfrute por la vida. Es el momento para quizá trabajar con la ansiedad, por ejemplo, de una forma más creativa o de una forma más relacionada con algo artístico. Y sobre todo se trata de que los momentos que estéis a solas y que estéis en conexión con vosotros mismos, que los disfrutéis. Pero vuelvo a repetir que a lo mejor estáis a solas y estáis necesitando llorar, o sea, no estáis disfrutando de esa soledad porque os gustaría estar en otro lugar, pues entonces disfrutar y ser compasivos con que por lo menos tenéis esa oportunidad de daros consuelo a vosotros mismos y buscar formas, porque muchas veces el tema no es tengo este sentimiento y necesito una persona de fuera que me lo gestione, a veces sí, pero siempre puedo hacer algo, pues siempre hay a lo mejor una fuente de conocimiento que me ayuda, una actividad que me conecta con que pase lo que pase, pues en esa actividad encuentro consuelo, o puede ser también una relación que os hace sentir consuelo. Y es el momento de invertir en ello. En cuanto a los planetas que se mueven de forma más lenta, tenéis a Júpiter, que ya es el último mes que vais a tener en vuestra área de la personalidad, que básicamente desde septiembre-octubre del año pasado lo que estaba haciendo es que os daba un impulso o una protección, de forma que si poníais el impulso inicial o empezabais algo, os mostrabais tal cual sois, os amplificaba el resultado, con menos esfuerzo podéis conseguir más cosas. Entonces es interesante que durante este último mes que tenéis este planeta en esta área, porque el mes que viene va a seguir estando, pero no todo el mes, porque ya pasa al siguiente signo, que es Escorpio,
Es interesante que tenéis puertas que se os abren si invertir los esfuerzos adecuados, pero durante este mes en concreto la energía está focalizada en lo que pasa entre bambalinas. Entonces es un poco que, bueno, se os pueden abrir oportunidades si iniciáis y tal, pero sobre todo para poder iniciar bien, lo que necesitáis es que lo que está, digamos, fuera de la escena, lo que está en ese modo nocturno, esté bien cuidado. Y a veces para poder conseguir una acción externa muy positiva, de lo que se trata no es de cuidar estar hacia afuera o estar en modo activo, sino lo que hacéis cuando estáis en modo pasivo. Entonces este mes recordarlo. Luego tenéis a Saturno, que habéis tenido desde 2015 en el área del día a día, entendido como aprendizaje, como experiencias que tenéis, y Saturno ha estado retrógrado en fase evaluativa durante gran parte del verano, pero desde los últimos días del mes pasado ya se ha puesto directo. Y está muy relacionado con lo que he dicho antes de cuáles son los patrones mentales que están operando en vosotros. Tenéis a Mercurio, que es el planeta de la mente, en ese área de ilusión, desilusión, con lo cual si hay un atisbo de desconfianza por la vida, hay más tendencia a que salga ansiedad, pero Saturno en el área esta que estoy comentando, que es el área también de Mercurio, lo que está diciendo es, tenéis que ser muy selectivos con vuestra actividad mental, tanto si es en forma de conocimiento de pensamientos como si es en forma de experiencias hacia afuera. Entonces, en el tema de los pensamientos se trata de ver un poco qué es lo que hay, ser realistas. Está muy en sintonía con lo que he dicho antes porque es ser realista. O sea, si estáis teniendo un pensamiento negativo, pues entonces se trata de verlo y ver cómo podéis gestionarlo. Si estáis teniendo un pensamiento positivo, pues se trata de favorecerlo y de darle más fuerza. Pero sobre todo se trata de ver, de ser realistas con los pensamientos que tenéis. Es decir, si os empeñáis en no mirar lo negativo o no mirar lo positivo o no mirar lo que sea, pues entonces no estáis siendo realistas, porque de lo que se trata es de mirar qué es lo que hay. Y durante este tiempo pueden aparecer formas de trabajar los pensamientos o de trabajar los aprendizajes, pero sobre todo se pueden caer trabajos, porque Saturno lo que quiere, lo que está buscando es que menos sea más, es decir, menos, pero de más calidad. Entonces, si no funciona, pues llega un momento que invertir esfuerzos en ello empieza a ser pesado y eso es lo que está haciendo Saturno. Esto se ve muy bien con el tema de las quedadas y de las experiencias que tenéis. Saturno lo que hace es inhibir los momentos en los que podéis comunicar o podéis quedar o podéis incluso hacer planes, pues por ejemplo, de viajes cortos o de quedadas en fin de semana, lo que sea, pero porque lo que está diciendo es, prefiero que quedes menos, pero que las quedadas sean más positivas para ti, porque sean más responsables, porque realmente durante este tiempo poder quedar o poder conversar va a ser algo que hay que tomar no a la ligera, sino de una forma responsable. Entonces, para tomarlo de forma responsable también es un tema de elegir cuándo sí y cuándo no. Y en el caso de que se esté eligiendo bien, pues de lo que se trata es de fomentar un buen aprendizaje. Un buen aprendizaje quiere decir que muchas veces el tema mental depende mucho de cómo se esté viendo la realidad. Entonces se trata de ver la realidad de forma mental o de pensar la realidad de una forma que sea lo más positiva para vosotros, de forma realista. Entonces es interesante que esto lo tengáis en cuenta. Esto es Saturno, luego tenéis a Urano. Urano está retrógrado, es decir, está en fase evaluativa y lo tenéis en el área de las relaciones, que es un poco el área donde os sentís más cómodos. Entonces, esto ya lo he comentado en otros vídeos, que Urano desde 2012 lo que ha hecho es actualizar un poco las relaciones que tenéis en vuestra vida. Ha podido haber mucho movimiento de gente, sobre todo en el tú a tú, no tanto en grupos, sino en el tú a tú y han podido cambiar muchas cosas, tanto las relaciones en sí como la actitud que vosotros tenéis hacia la otra persona. Han podido cambiar muchas cosas, incluso atraer a gente muy diferente a lo que habéis vivido o tipos de relación muy diferente a lo que habéis vivido. Pero Urano lo que estaba pidiendo es que esto se hiciera, pero no porque sí, sino para, con lo que he dicho al principio del vídeo, conectar con mayor autenticidad, es decir,
Si por ejemplo vosotros necesitáis una relación pues con una frecuencia de quedadas determinada, no tiene sentido que estéis aguantando en una relación que con la que tenéis que quedar más o con la que tenéis que quedar menos, sino que se trata de que os mováis a relaciones que más o menos, aunque tengáis que hacer ajustes, estén en esa frecuencia de quedadas. Y así con todo. Si necesitáis a lo mejor una relación que tenga mucho ingrediente de diversión, pues no tiene sentido que estéis fomentando relaciones demasiado serias, y al contrario también. Y muchas veces no se trata de cosas tan evidentes, sino de cosas más sutiles. O sea, si necesitáis en un momento dado cambiar de aires porque la gente con la que estabais ya no está en la misma sintonía que estáis vosotros, pues es lo que está pidiendo Urano, que actualicéis. Pero no actualizar por actualizar, sino en el caso de que no funcione. Evidentemente eso no quiere decir que todas las relaciones se vayan a caer o que se hayan caído, pero se trata de que se queden las que realmente vibran con vosotros y las que no se vayan. El peligro que tenéis con esto, que es lo que hay que evaluar ahora que está Urano retrógrado, es la primera opción es no haber hecho ese proceso de soltar y que hayáis mantenido relaciones que ya no vibran con vosotros. Y lo segundo es, Urano lo que da es estrés. Entonces, en ese estrés podéis tener tendencia a soltar relaciones que en principio son buenas, pero que a lo mejor estáis proyectando un estrés, pero que no viene de esa relación, sino que viene del proceso que tenéis, que habéis tenido durante todo este tiempo. Entonces, tenéis que evaluar hasta qué punto habéis mantenido, habéis soltado de forma adecuada gente que vibra con vosotros o que no vibra. Y también de lo que se trata es de que busquéis formas actualizadas de equilibrio. Es decir, si por ejemplo vosotros para equilibraros antes lo que necesitabais era, eh, pues os iba bien algo de relajación, pues a lo mejor es que ahora necesitáis algo más movido. Pero eso, si no tomáis conciencia, no lo podéis ver. Si Urano lo que hace es que es más estresante mantener algo que no va bien con vosotros que cambiarlo. Entonces, si os estáis aferrando ya no a personas, sino a actividades, a formas de equilibraros, pues a través de una actividad, a través de una creencia, a través de lo que sea, que ya no van con vosotros, es más estresante que soltarlo y decir necesito algo nuevo. Aunque en ese proceso, igual que con las personas, pues hay un momento como de vacío, de que no hay nada y puede ser un poco incómodo porque es como no me funciona lo antiguo pero todavía no he encontrado lo nuevo, pero si no se suelta lo antiguo es más difícil que entre lo nuevo. Entonces aquí como en lo que he dicho antes con las relaciones, de lo que se trata es de que veáis un poco cómo es qué es lo que dice vuestro interior, porque si el interior lo que está diciendo es me estoy estresando porque todavía estás manteniendo ciertas cosas que no te van bien, lo que va a pedir es que se haga más cambio. Que ahora no es el momento de hacer el cambio externo, sino de reconocerlo a nivel interno, que es lo que necesita ser cambiado. Y al mismo tiempo también Urano ha podido funcionar de la otra forma, es decir, muchas veces no es que no he soltado lo que tenía que soltar, sino que en ese soltar o en ese cambiar y actualizar, he actualizado incluso cosas y personas que tenía que haber conservado. Bueno, pues Urano retrógrado también pide que eso se evalúe para ver si ahora la actualización pues es retomar con algo o retomar con una actividad o con alguien que antes habíais descartado. Entonces es un buen momento para evaluar hasta qué punto las relaciones os dan y las cosas os dan libertad o no. Tenéis a Neptuno, que es el planeta de lo que antes he comentado, de lo que se da en el modo nocturno, se da entre bambalinas, de lo que es, digamos, la fuente de ilusión por la vida, que está retrógrado también y durante este tiempo, desde 2011, lo tenéis en el área del día a día. Entonces, es interesante, sí decía que es interesante porque este mes se está poniendo mucho énfasis a esa área de lo que se está dando en el modo nocturno. Entonces, Neptuno en el área del día a día lo que está diciendo es
Ante todo, durante este tiempo, desde 2011, os estoy pidiendo que pongáis en modo, o sea, que prioricéis esos momentos de soledad, de lo que hacéis cuando estáis en ese modo nocturno, por llamarlo de alguna forma, en vuestro día a día. Y entonces, básicamente lo que está diciendo es, para ser prácticos ahora, sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta es que hace falta darle tanta importancia a lo que hacéis cuando estáis en modo activo como a lo que hacéis cuando estáis en modo pasivo. Hablo de modo nocturno, pero me refiero a modo pasivo, pues por ejemplo, si estáis en proceso de duelo o si vuelvo otra vez al ejemplo de que tenéis las piernas cansadas, no es el momento de poneros a hacer actividad física. Pero no quiere decir que estéis parados, sino que estéis haciendo relajaciones, estéis haciendo estiramientos, estéis dando un masaje o incluso podéis hacer deporte, pero ya no es un deporte tan activo, sino un deporte que está cuidando qué es lo que necesita. Y estáis a lo mejor de una forma más ralentizada, pero estáis siendo compasivos con eso. Entonces, en vuestro día a día necesitáis dedicar más que nunca durante estos años un espacio a eso, porque de no hacerlo, en ese día a día se puede ir acumulando ansiedad. Ansiedad porque se intenta hacer de forma práctica todas las cosas, pero la mayor practicidad que tenéis ahora es darle un espacio a esto que he dicho, a lo que estáis haciendo pues cuando estáis a solas, cuando simplemente conectáis, pues por ejemplo, con... Pongo el ejemplo de la tristeza, pero es que es lo más fácil de ver. Yo puedo decir, bueno, es que ya he estado llorando 2 años, pero es que si otra vez vuelvo a conectar y necesito seguir llorando, pues entonces se trata de darse un espacio, de buscar formas de gestionar la tristeza. Esto no quiere decir que solamente tengáis que hacer eso, se trata de complementarlo con otras cosas, pero igual que si tenéis las piernas cansadas, no podéis ir a correr una maratón porque lo podéis hacer, pero es que al final van a estar todavía más cansadas y entonces se va a quedar pendiente que le deis una atención. Pues así pasa con las emociones y sobre todo con las fuentes de desilusión que vayáis cargando. Y también se trata de hacerlo en positivo, de fomentar las cosas que os conectan con la ilusión por la vida y que de forma sutil, porque Neptuno trabaja mucho en lo sutil, hacen que vuestro día a día sea mejor. Entonces, al estar Neptuno en retrógrado, lo que está pidiendo es que se evalúe. Solamente me queda por comentar Plutón, que está retrógrado también todo el mes, es decir, está en fase evaluativa. Y bueno, realmente los 2 últimos días ya está directo, pero eso lo comentaré más en el próximo vídeo. Y lo tenéis en el área de las emociones. Entonces, en estos vídeos estoy refiriéndome a Plutón como, bueno, siempre me he referido a él como el planeta del inconsciente, el planeta de lo que se da bajo la superficie, pero el inconsciente, por explicarlo de una forma fácil, se puede decir que es como un poder alquímico, es decir, el inconsciente es lo que tenemos dentro de nosotros que no se ve, pero se siente, y la forma de sentirlo es que hace alquimia con lo que hay en el exterior. Entonces, el exterior tiene sus historias, pero con ese poder del inconsciente lo vamos transformando. Por eso, por ejemplo, si yo tengo un miedo inconsciente, pues entonces se va transformando la realidad que tengo hacia algo más amenazante. Como está tan inconsciente y es tan profundo, pues no es que sea algo súper evidente, pero sí que en esa alquimia pues me va transformando la realidad porque lo que se me está pidiendo es que mire hacia adentro. Entonces, vosotros lo tenéis durante todo este tiempo, desde 2008, en el área de las emociones. Y esto es importante entenderlo porque se trata de que miréis en profundidad qué es lo que hay en ese inconsciente, en este caso, en esa parte del inconsciente que se refiere al mundo emocional. El mundo emocional tiene varias cosas. Tiene, digamos, fuentes de herida, o sea, heridas con las que cargáis, y también tiene un estilo que si se fomenta en positivo, pues os conecta con emociones positivas. Todos tenemos un estilo emocional, entonces en ese estilo emocional se define qué es lo que es fuente de herida. Por poner un ejemplo, si yo cuando era niña me han ridiculizado el tema intelectual y a otra persona se lo han fomentado, pues ahora mismo si a mí y a la otra persona nos ponen en contacto con algo externo que lo que hace es que de forma sutil está poniendo en entredicho nuestras facultades intelectuales,
pues a lo mejor si a mí no me mueve por dentro una herida, porque por dentro del inconsciente no tengo nada o tengo cosas muy pequeñitas, pues la alquimia que tengo lo que va a hacer es que no va a salir transformando la realidad a algo más negativo. Pero si otra persona tiene dentro una herida, pues entonces el tema exterior se va a juntar con esa alquimia inconsciente y va a producir un sentimiento, una sensación quizá más amenazante. Entonces, también en positivo, pues si por ejemplo yo tengo un estilo emocional que lo que me está requiriendo es que, pues por ejemplo, la soledad me viene muy bien porque así yo me recargo, o me viene muy bien la sociabilidad porque así me energetizo, pues si invierto en esas cosas y me doy permiso para invertir en esas cosas, tengo más posibilidades de conectar con emociones positivas. Por ejemplo, hay gente que para sentir alegría pues necesita más conversar o necesita más contacto físico. O sea, cada uno tenemos una peculiaridad. Hay gente que es más de conectar con la alegría pues a través de la visión. Hay gente que sobre todo necesita conectar con la alegría a través de lo que escucha. Hay muchos entresijos, ¿no? Entonces, vosotros de lo que se trata durante este tiempo es de que tengáis en cuenta que lo que está pasando a nivel emocional, en el caso de que sean heridas que estén vibrando, pues lo que están haciendo es que como se mezcla con ese poder inconsciente, están provocando un cambio en la realidad. En este caso, al ser una herida que no está gestionada, que la está transformando en algo no tan positivo. En el caso de que estéis trabajando en heridas y la cosa se vaya liberando y se vaya cicatrizando, pues esa cicatrización igualmente produce una alquimia que lo que hace es que fuera se perciba el exterior de una forma más positiva. Evidentemente el exterior a veces trae cosas positivas y negativas, pero mucho depende de cómo estemos nosotros por dentro, porque la onda expansiva de lo que tenemos dentro, y sobre todo vosotros con el mundo emocional, va a determinar qué es lo que va a traer la realidad. La realidad se mezcla con lo que trae de forma objetiva, con lo que vosotros transformáis que viene de dentro. En el caso de que estéis vibrando con algo positivo, pues evidentemente también es como una onda expansiva que transforma la realidad. Y esto no quiere decir que si os va mal, pues es porque tenéis el inconsciente, si os va bien, tenéis el inconsciente bien trabajado, sino que la realidad siempre va a traer positivo y negativo, o sea, es algo que va oscilando. Pero sí que es verdad que cuanto más poder tengáis dentro de vuestras emociones, y poder quiere decir haber llegado al fondo de las emociones y haberlas trabajado. Y esto es interesante para los Libra porque los Libra pueden tener tendencia a mantenerlo todo en un estado aparente de armonía que luego no es tal estado de armonía, sino que es algo solamente superficial, porque desde dentro está operando todo esto y no se ve. Entonces, durante este tiempo, que lleváis ya bastante tiempo, desde 2008, se trata de que lo trabajéis. Y este mes en particular es el último mes que tenéis, al menos por esta temporada, para evaluar cómo estáis en el proceso. Y como estáis en el proceso, no se trata simplemente de ver pues, si necesitáis trabajar heridas, si necesitáis fomentar lo positivo, sino de optimizarlo. O sea, Plutón también tiene un punto de purificar. Si yo para trabajar en una herida hay cosas que ya no me valen porque necesito transformarlas en otras herramientas, pues entonces se trata de verlo. Y si para conectar con emociones positivas, pues ya no me valen otras cosas, pues también se trata de cambiarlo. También el tema es que para trabajar lo negativo se trata de trabajarlo conectando con lo que hay y no intentando desviarlo hacia lo positivo, que es un poco la tendencia que puede tener Libra. Entonces durante este tiempo sobre todo tenéis que recordar que las emociones las vais a sentir con más intensidad. Igual que os he dicho antes con el tema del modo nocturno, pues se trataría de intentar no juzgar qué emociones estáis sintiendo.
Si estáis sintiendo de una forma visceral el estrés, la rabia, la tristeza, o sea, emociones no tan positivas, pues se trata de que le deis una buena gestión, que precisamente porque ahora está de una forma más profunda, se trata de que esa gestión sea también más profunda. Entonces, este ha sido el pronóstico para el mes de septiembre. Espero que disfrutéis del mes y nos vemos en el próximo vídeo.